herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, bienvenidos a las noticias del día, pendientes ya de la actualidad de la última hora en un día marcado por la muerte del líder de Hamás, por la confirmación precisamente por parte del grupo, pendientes de la respuesta por parte de Irán, condenando este asesinato y diciendo que va a mantener la resistencia. Miraremos también a la respuesta por parte de Estados Unidos y a uno de los protagonistas del día de hoy. Hablamos de Vladimir Putin, el presidente ruso, mandando mensajes a Estados Unidos en torno a la cumbre de los BRICS, que comenzará la próxima semana, hablando, por cierto, sobre mediar entre Israel e Irán en un momento en el que se espera un ataque inminente por parte de Israel que podría atacar instalaciones nucleares, y pendientes también de la OTAN. Zelensky presentando su plan de la victoria y diciendo que Alemania no quiere que entre en la Alianza Atlántica. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos mirando a las últimas horas. Empezamos contándoles que Israel ha estado consultando a Estados Unidos sobre sus represalias por la salva de casi 200 misiles iraníes lanzados contra él este mes. Ha limitado los objetivos al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su fuerza paramilitar voluntaria. Y un tercer objetivo más indirecto: quieren alentar un cambio de régimen en Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo insinuaba en una declaración en vídeo que se presentó como un discurso al pueblo iraní varios días antes del ataque con misiles por parte de Irán. El discurso en inglés tal vez estaba dirigido a los países occidentales, pero también a la oposición iraní, que tiene su base en el extranjero. Decía Netanyahu: no permitan que un pequeño grupo de teócratas fanáticos aplaste sus esperanzas y sus sueños. El pueblo de Irán debería saber que Israel está con ustedes. Esa era la advertencia de Netanyahu mientras prepara ataques contra Irán. Su objetivo es derrocar a Ali Khamenei. Precisamente sobre esta cuestión hablaba hoy mismo, hace escasos minutos, el presidente ruso Vladimir Putin. Nos cuenta los detalles nuestra compañera Ana Llorente. El presidente ruso Vladimir Putin expresó el viernes la disposición de Moscú a ayudar a mediar en las negociaciones para resolver la tensión entre Israel e Irán. Es posible llegar a un compromiso, afirmó el presidente ruso. Y si los diferentes actores están preparados, estamos interesados en participar en ello. Y en relación a Irán, tenemos una relación de alianza con ellos y continuará respaldando Es relevante, podemos mantener en contacto con ambas partes, subrayó el presidente ruso, que se negó a comentar la reciente escalada de tensión entre Israel e Irán. Estamos en contra de cualquier manifestación terrorista, afirmó Putin, pero calificó la situación de tensa. La relación entre Israel debe ser construida principalmente por ambos estados y es su prerrogativa, y no podemos interferir en las relaciones bilaterales entre dos naciones muy respetadas de Oriente Medio, afirmó el presidente ruso. Bueno, pues hubo un Vladimir Putin que se ofrece a mediar entre Israel e Irán, pendientes también de lo que suceda en las próximas horas. Muchas gracias, Ana, por esta última hora. Nosotros miramos también al responsable de Hamás, Bassem Naim. Declaraba este viernes a la agencia France Press que Israel se equivoca al creer que matar a sus líderes significa el fin de su movimiento, pero no confirmó directamente si el líder político del grupo, Yahya Sinwar, estaba muerto. Decía: Hamás es un movimiento de liberación liderado por personas que buscan la libertad y la dignidad, y eso no se puede eliminar. Decía que Hamás ha vuelto cada vez más fuerte y más popular, y sus líderes se han convertido en un icono para las generaciones futuras que seguirán el camino hacia una Palestina libre. Israel había afirmado que Sinwar se encontraba entre las personas asesinadas en Gaza ese día. Estados Unidos calificó más tarde la noticia como una oportunidad extraordinaria para que Israel y Hamás acuerden un nuevo alto el fuego y un intercambio de prisioneros.
Precisamente en Irán, su presidente Masoud Pezeshkian condenaba el asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, a manos de Israel. Dice que su muerte no creará disturbios en la resistencia islámica, es lo que informa la agencia de noticias estatal IRNA, citando a Pezeshkian, diciendo que el martirio no creará disturbios en la resistencia de la Umma islámica contra la fuerza y la ocupación. Pezeshkian también expresó sus condolencias a lo que llamó el pueblo oprimido de Gaza y a todos los buscadores de libertad del mundo. También precisamente miramos al grupo militante de Hezbollah. Decía este viernes que estaba pasando una nueva y creciente fase en su guerra contra Israel, mientras que Irán afirmó que el espíritu de resistencia se fortalecerá después del asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, uno de los autores intelectuales del ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra de Gaza. Moría este miércoles durante una operación de soldados israelíes en el enclave palestino, un acontecimiento crucial en el conflicto que ya dura un año. Los líderes occidentales dijeron que su muerte ofrecía una oportunidad para que el conflicto terminara, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la guerra continuaría hasta que los rehenes capturados por militantes de Hamas fueran devueltos. También miramos al presidente ruso, a Vladimir Putin, que invitaba al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a participar en la cumbre de los BRICS que se va a celebrar la semana próxima en Kazán. Es lo que anunciaba este viernes el presidente ruso. Reafirmaba además el apoyo de Rusia a una solución de dos estados en el conflicto entre Israel y los palestinos. Dijo que el tema se va a tratar en la cumbre de la próxima semana. El grupo BRICS se ha ampliado para incluir a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, así como a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Putin aboga de nuevo por la solución de dos estados. Le escuchamos. Las bases de nuestra postura es que tenemos que poner en marcha la solución del Consejo para construir dos estados en Israel y el Estado de Palestina. Esto es la causa principal de todos los problemas. Y confío que en la cumbre de los BRICS esto ocupará un gran lugar. También he invitado al presidente de Palestina para que pueda formar parte de ello y escuchemos su postura. Decía Putin, nuestra posición aquí es bien conocida, difícilmente puedo agregar nada nuevo. Siempre partimos del hecho de que la resolución del Consejo de Seguridad, la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la formación de dos estados, Israel y un estado palestino, deben cumplirse. Dice que esta es la raíz de todos los problemas y que está seguro de que tendrán que hablar de esto en la cumbre de los BRICS, lo que apuntaba en una reunión con los jefes de medios de los países BRICS, respondiendo a la pregunta correspondiente del editor de Arab News. Les contamos además que el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, volvía a arremeter este viernes contra el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por no mostrarse satisfecho con la eliminación del architerrorista Yahya Sinwar, confirmada este jueves por el ejército israelí. Del mismo modo que se negó a declarar a Hamas, decían, como una organización terrorista después de la masacre del 7 de octubre. Guterres está llevando adelante una agenda anti-israelí y anti-judía extrema, es lo que escribía en su cuenta de X. El titular de Exteriores aprovechó su mensaje para reafirmar que Guterres sigue designado como persona non grata en Israel, lo que prohíbe su entrada al país. El pasado 2 de octubre, Katz anunció que habían decidido declarar persona non grata al secretario general de la ONU por no condenar de forma inequívoca el ataque que un día antes había lanzado Irán contra Israel con cerca de 200 misiles balísticos. Las FDI dicen además que están enviando otra brigada de reserva al norte para unirse a la lucha contra el grupo Hezbollah en el Líbano. La brigada, dicen, permitirá continuar el esfuerzo de combate contra Hezbollah y lograr los objetivos de la guerra, incluido el retorno sano y salvo de los residentes del norte a sus hogares. El ejército israelí dijo el viernes que envió otra unidad del ejército para apoyar a sus fuerzas que operan en Jabalia, el mayor de los 8 campamentos de refugiados históricos de Gaza, donde los residentes dijeron que los tanques volaron caminos y casas a medida que avanzaban hacia el territorio. Los residentes de Jabalia, en el norte de Gaza, dijeron que los tanques israelíes habían llegado al corazón del campamento utilizando un intenso fuego aéreo y terrestre después de avanzar a través de suburbios y distritos residenciales. Agregaron que el ejército israelí estaba destruyendo docenas de casas a diario, a veces desde el aire y desde tierra, y colocando bombas en edificios y luego detonándolas a distancia. En este sentido, Israel estima que la milicia Hezbollah ha perdido cerca de 1.500 hombres, es lo que asegura el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, en unas declaraciones publicadas este viernes por el ejército. Decía, grandes daños, toda una cadena de mando está siendo aniquilada. Hezbollah está ocultando sus bajas y está ocultando los comandantes muertos. Dice que calculan que han matado unos 1.500 agentes de Hezbollah y sus estimaciones son conservadoras, decía Katz. Supongo que hay más que desconocemos en muchos ataques aéreos, es lo que apuntaba Halevi en unas palabras dirigidas a las tropas terrestres israelíes desplegadas en el sur del Líbano.
Precisamente Hezbollah anunciaba este viernes que ha lanzado al amanecer drones de ataque contra soldados en la ciudad de Safed, en el norte de Israel. En un comunicado, el grupo añadió que este ataque dirigido contra concentraciones de soldados en la ciudad se produce en respuesta a los ataques del enemigo israelí contra aldeas del sur del Líbano. Por su parte, miramos también al papel de Estados Unidos, y es que una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio podría agotar el arsenal de misiles de Estados Unidos, es lo que informa The National Interest. Según él, el creciente enfrentamiento en la región podría devastar los arsenales de misiles de Estados Unidos, lo que haría vulnerables las bases e instalaciones militares en Europa y en Asia. Se trata en particular del misil guiado antiaéreo estadounidense SM-3, instalado en los barcos, un número importante del cual ya ha sido utilizado en el Mar Rojo en relación con los ataques por parte de los hutíes. Precisamente Joe Biden, que hablaba en las últimas horas con Netanyahu después de la confirmación de la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar. Ambos coincidían en que la muerte de Sinwar ha creado una oportunidad para impulsar la liberación de los rehenes en Gaza y que trabajarán juntos para lograr ese objetivo. Es lo que apuntaba la oficina de Netanyahu en un comunicado. Macron también le felicitaba por la muerte y subrayaba que precisamente la muerte de Sinwar brindaba una oportunidad para que el conflicto de más de un año en Gaza finalmente termine y para que los rehenes israelíes puedan regresar a casa. En este sentido, el ejército de Jordania negaba este viernes que soldados jordanos cruzaran la frontera occidental del reino hachemita hacia Israel, rechazando informaciones publicadas por medios de comunicación israelíes sobre esta cuestión. Decía, no hay verdad en los informes que circulan en los medios de comunicación hebreos de que soldados jordanos cruzaron las fronteras occidentales del reino hachemita de Jordania. Es lo que apunta una fuente militar oficial de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas no identificada. En un escueto comunicado, precisamente confirmaban que no habían tenido nada que ver con estos enfrentamientos cruzados, también apuntando a que Israel había matado este viernes a 2 terroristas que abrieron fuego contra soldados israelíes después de infiltrarse en Jordania, en territorio israelí, en la zona del sur del Mar Muerto. Y mientras tanto, en Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, advertía este jueves sobre la existencia de un peligro real de que las tensiones entre Israel e Irán desencadenaran en una guerra. Decía, como país debemos estar preparados para la opción de una guerra entre Israel e Irán. Tenemos que evaluar esta posibilidad como muy probable, dice. Sería prudente para nosotros, tanto como país como región, evaluarla como tal. Decía además que tienen que estar preparados para este escenario, que esta escalada no es ciertamente la que desean, pero que la propagación de la guerra en la región y el desencadenamiento de la inestabilidad no es algo que deseen. El ministro destacó que Ankara no apoya en ningún caso un conflicto con Irán que pueda derivar en una guerra. Sin embargo, considera que si Teherán actúa en su legítima defensa, sin duda tiene derecho a hacerlo. También hablamos de otra de las noticias del día, Corea del Norte, que habría decidido enviar 12.000 de sus tropas para luchar junto a Rusia en Ucrania, es lo que informa la agencia Yonhap este viernes, citando al Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur. Según una fuente de la agencia, esos 12.000 soldados serían seleccionados de 4 brigadas terrestres, incluidas las fuerzas especiales. Dicen que el movimiento militar norcoreano ya ha comenzado. Previamente, el presidente surcoreano Yoon Seok-yeol celebraba una reunión urgente de seguridad sobre los informes de una posible intervención del vecino del norte en Ucrania. Su oficina dijo más tarde que tal suceso sería una grave amenaza para la seguridad de la comunidad internacional. Prometieron tomar activamente las medidas necesarias. La noticia se produjo después de que Seúl dijera que está monitoreando de cerca si existe la opción de que Corea del Norte se involucre en la campaña militar de Rusia en Ucrania, más allá de proporcionar las armas. Precisamente sobre esto hablaba en el día de hoy el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Dice que no hay evidencia de que soldados norcoreanos estén en Ucrania. Escuchamos. So we will certainly have that conversation with them to get all the evidence on the table. So at this moment, our official position is that we cannot confirm reports that North Koreans are actively now, as soldiers, engaged in the war effort. But this, of course, might change. And anyway, even if North Korea is not physically there at the battlefield, then still they are helping to fuel Russia's war of aggression against Ukraine in every way they can, and together with others like Iran. China is playing a role here, obviously, and of course Russia itself. Y hablamos también de Estados Unidos, del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, acompañado de su esposa, Melania, mientras que Harris enviaba un vídeo pregrabado asistido a la cena de la gala Alfred Smith, que sirve para recaudar fondos para organizaciones benéficas católicas. Se ha convertido en una cita ineludible en la que los candidatos deben reírse de sí mismos. Al menos eso se supone, porque no es lo que hizo Donald Trump. Decía, aquí se supone que debo
debo contar algunos chistes autocríticos, pero no tengo nada, no hay nada que decir. Decía, supongo que simplemente no veo el sentido de dispararme cuando otras personas me han estado disparando durante mucho tiempo. El principal blanco de sus ataques fue la vicepresidenta Kamala Harris, primero por declinar asistir al evento, algo que considera Trump como profundamente irrespetuoso, y luego porque decía que le gusta bastante más Joe Biden, decía que ella es mucho peor que él. Pendientes de Estados Unidos, miramos también precisamente a su presidenta, Joe Biden, que instaba este viernes a Alemania y a los demás aliados de su país a mantener su apoyo a Ucrania hasta que rechace completamente la operación militar rusa. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, habla de liberar a Ucrania. Escuchamos. La esperanza de Europa de ser Europa libre. Nada fue más urgente que lo es ahora de luchar contra Putin para poder liberar a Ucrania. Fue un momento clave. Ahora tenemos que luchar por el alma de nuestra democracia. Desde 75 años de paz y seguridad en Europa, Alemania y Estados Unidos, hay que trabajar en conjunto para respaldar al pueblo de Ucrania y su lucha por la libertad, por la democracia. Biden subrayó que no pueden bajar los brazos, aunque, eso sí, dice, hemos pasado un invierno difícil. Elogiaba al país anfitrión por trabajar incansablemente para garantizar que Ucrania prevalezca y que el presidente ruso, Vladimir Putin, fracase. Decía Biden que el sueño de una Europa unida y libre es obra de nuestro tiempo. También hablaba Olaf Scholz, el canciller alemán. Dice que la implicación directa de la OTAN en el conflicto ucraniano debe evitarse para prevenir una catástrofe. Es lo que declaraba este viernes el canciller alemán durante una rueda de prensa conjunta con Joe Biden, que se encuentra de visita oficial en Berlín. Decía Scholz, nuestra posición es clara, apoyamos a Ucrania con la mayor firmeza posible. Al mismo tiempo, nos aseguramos de que la OTAN no se convierta en parte de la guerra para que ésta no desemboque en una catástrofe mucho mayor. Cabe señalar que esta semana el líder ucraniano Volodymyr Zelensky presentaba su plan de la victoria sobre Rusia, cuyo primer punto es la invitación inmediata a Ucrania para adherirse a la OTAN. Esto, así como otras disposiciones del plan, suscitó escepticismo entre los aliados occidentales de Kiev, ya que podría llevar a una guerra directa con Rusia. Un Zelensky que además echa la culpa a Alemania, dice que no quiere que entren en la OTAN. Vamos a mostrarles enseguida palabras por parte del presidente ruso mandando mensajes a Occidente. Hacemos una pausa, 2 minutos, y volvemos con todo enseguida en Negocios Televisión. El próximo 23 de octubre a las 10:30 de la mañana no te pierdas el especial Ruta 2025, Energía en Movimiento, un programa patrocinado por Iberdrola. Explora cómo la movilidad eléctrica está transformando el futuro del transporte y la energía. Descubre las últimas innovaciones en vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga, con Iberdrola liderando esta revolución hacia un mundo más sostenible. 23 de octubre a las 10:30 de la mañana, especial Ruta 2025, Energía en Movimiento, con el patrocinio de Iberdrola en Negocios Televisión. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Estimado presidente, se me está torciendo un diente. Quisiera hacer posible unos brackets invisibles. ¿Y si por una vez es la economía la que te entiende a ti? En Bankinter te damos hasta un 1,5% TAE con nuestra cuenta digital, sin comisiones, condiciones ni límite de saldo. Con liquidación mensual y tu dinero siempre disponible. Y hasta 680 euros más si traes tu nómina. Abre ya tus cuentas en 5 minutos en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Y ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad, mirando en este caso a Alemania. Declaraciones por parte de Volodymyr Zelensky, que advierte que Alemania sigue siendo escéptica sobre la invitación de Kiev a la OTAN, mientras que las posiciones de Ucrania y Estados Unidos sobre este tema se han acercado. Es lo que afirma el presidente ucraniano en las últimas horas. Añade que discutió la cuestión de la membresía de Ucrania en la OTAN durante sus viajes a Europa la semana pasada y esta semana, incluso en una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz. Decía Zelensky, hablamos mucho sobre el futuro de Ucrania en la OTAN. La posición alemana es muy importante para mí. Creo que hoy los alemanes siguen siendo escépticos. Estamos más cerca de la OTAN y de Estados Unidos que nunca. Es lo que apuntaba en una conferencia de prensa que se transmitió en la televisión ucraniana. Añadió que Alemania tampoco está de acuerdo con la transferencia de armas de largo alcance a Ucrania. Decía Zelensky que este es un tema doloroso para ellos. También miramos al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmaba este viernes que la alianza está incrementando significativamente su respaldo a Ucrania, un día después de escuchar de primera mano al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre su plan de la victoria frente a Rusia. Decía Rutte, estamos aumentando nuestro apoyo a Ucrania para que pueda, 1, defenderse de la agresión rusa hoy y 2, disuadir las amenazas rusas en el futuro. Es lo que apuntaba en una intervención en la segunda y última jornada de la reunión de ministros aliados de defensa que se celebra en Bruselas. Precisamente un Rutte que alertaba, advertía sobre la retórica de Putin. Dice que va en aumento, que está subiendo el tono el presidente ruso. Escuchamos a Mark Rutte. Russia remains the most significant and direct threat to the security of the Allies. And Putin is resorting to increasingly irresponsible rhetoric. Moscow may be loud, but NATO is strong. In a more uncertain world, it is vital that we continue to modernize our capabilities and exercise together to keep our conventional and nuclear forces. Precisamente hablando sobre el plan de la victoria, les contamos declaraciones por parte del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguraba este viernes que el plan de la victoria del presidente ucraniano no sirve para ganar la guerra en Ucrania. Acusaba al resto de países de la Unión Europea de ser partes beligerantes. Decía Orbán, con este plan no se puede ganar, solo se puede perder. Es lo que afirmaba en declaraciones a la radio pública Kossuth, sin ofrecer detalles y en referencia al plan que Zelensky presentó ayer en Bruselas a los líderes de la Unión Europea y que incluye que se invite ya a Ucrania a entrar en la OTAN. Precisamente sobre estas cuestiones hablaba el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se pronunciaba también sobre la muerte del líder de Hamas, pero además hemos visto declaraciones por parte del presidente ruso, Vladimir Putin. Acusaba este viernes a Estados Unidos de crear tensiones y amenazas a Rusia y China mediante el transporte de armas peligrosas. Advertencias por parte del presidente ruso que nos va a contar nuestra compañera Pilar Fernández. El presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a Estados Unidos de crear tensiones y amenazar a Rusia y a China mediante el transporte de armas peligrosas. El presidente habló sobre el desarrollo económico mundial y la política estadounidense hacia China y señaló que los intentos de Washington de contener a Pekín están condenados al fracaso. Vamos con su declaración. Creo que Estados Unidos tiene que reflexionar sobre esto, ya que han arruinado su relación con Estados Unidos con Rusia por las innumerables sanciones. Hay que pensar y reflexionar si el dólar es la mejor opción como moneda internacional y de pago. Ahora todo el mundo está poniendo esto en cuestión y el valor del dólar se está reduciendo. Incluso según Putin, estos intentos dañarán la economía estadounidense y provocarán una pérdida de competitividad. Putin también habló de la cooperación económica entre los países europeos y China, afirmando que nadie ha preguntado a los europeos si quieren estropear las relaciones con China, añadiendo que Washington galvanizó a sus aliados en Asia, concretamente en Japón, Australia, Nueva Zelanda, para crear puntos de tensión adicionales. Concluyó repitiendo que Moscú considera a China su propio socio y aliado estratégico. Pues pendientes de las advertencias por parte del presidente ruso. Muchas gracias, Pilar, por esta última hora. Pero no es lo único que ha dicho Vladimir Putin. Además, en este foro empresarial de los BRICS ha dicho que el Producto Interno Bruto de los Estados miembros de los BRICS supera al de los estados del G7 y sigue creciendo con confianza. Dijo que el crecimiento total del PIB de los BRICS se prevé en un 4% para 2024, mientras que se espera que los estados del G7 crezcan un 1,7%. Escuchamos las declaraciones del presidente ruso.
Precisamente en este sentido decía que los BRICS desempeñan un papel notable y creciente en la economía mundial. Ahora sí, escuchamos a Vladimir Putin advirtiendo sobre el sorpaso de los BRICS al G7. Me to say a thing or two about that. The BRICS aggregate GDP amounts to over 60 trillion USD. Its overall share in the global GDP strongly exceeds the relevant indicator of the so-called G7 and continues to grow. The year 2023, our grouping amounted to 38.3%, or rather 37.4%, and G7 amounted to 29.3%, and the gap is broadening. It will continue to broaden. It is inevitable. That is a totally clear dynamic. Over the past decades, on top of that, over 40% of global GDP growth of the whole global economic dynamics accounted for BRICS states. This year, average economic growth rate of BRICS is estimated at 4%, which exceeds the growth rate of G7 countries, which is 1.7%, and which exceeds world growth rates, which will be at 3.2%. Decía el presidente ruso que los BRICS desempeñan un papel fundamental, un papel notable y creciente en la economía mundial. Añadía que sus Estados miembros son los motores del crecimiento económico y que la mayor parte del crecimiento del PIB en los próximos años procederá de ellos. También afirmó que con el tiempo sus economías dependerán menos de la influencia externa. Precisamente también hablaba sobre este tema el presidente iraní Masoud Pezeshkian, hablando sobre el dominio, la hegemonía del dólar. Lo escuchamos. El problema o el tema de utilizar los dólares o la instrumentalización de alguno de estos sistemas pueden ir en detrimento de algunos países. No es ningún secreto para nadie que es importante facilitar el comercio y facilitar las oportunidades de negocios para así tener un impacto directo a la hora de reforzar nuestras cooperaciones. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba este viernes que no participará en la próxima cumbre del G20 en Brasil debido a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en su contra, ya que su presencia entorpecería el trabajo normal de esta reunión. Decía Putin: comprendemos perfectamente que incluso si echamos de lado lo de la CPI, todos hablarían solo de eso. De hecho, dicen, impediríamos el trabajo del G20. ¿Para qué? Es lo que apuntaba en una reunión con jefes de las principales agencias de prensa de los países BRICS. Mientras tanto, las fuerzas rusas lanzaron